Muy buenas, queridos oyentes. El día de hoy con mi grupo les hablaremos de San Agustín de Hipona. Este santo vivió en el siglo IV de nuestra era. Nació en Tagaste, Argelia, el 13 de noviembre de 354 y murió en Hipona el 28 de agosto de 430. Si bien de joven fue libertino, cambió su vida a partir de la lectura del capítulo 13, 13, 14 de la carta de San Pablo a los romanos que decía: nada de comolominas y borracheras, nada de lurgías y desenfrenos. Revestidos más bien el Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Su cambio trascendió al punto que se convirtió en uno de los padres de la iglesia. Vendió casi todas sus posesiones para dar dinero a los pobres. Solamente retuvo la casa familiar que convirtió en un monasterio. En el 391 fue ordenado sacerdote de la diócesis de Hipona, en Argelia, y 4 años más tarde se convirtió en el obispo coadjutor de la ciudad y luego en el obispo titular. El día 24 de agosto entraron en Roma las tropas de Alarico, saqueándola a espadas y fuego. Esta desgracia motivó que San Agustín predicase su sermón sobre la caída de Roma y escribiera la ciudad de Dios. 2 decenios después, las tropas de Genserico cercaron Hipona, donde su obispo murió en 430. San Agustín es uno de los pesos pesados de la historia del pensamiento porque fue el primero que puso en contacto la filosofía griega con la dogmatina cristiana, ambas piedras angulares de la civilización occidental. San Agustín fue uno de los 4 doctores originales de la Iglesia. Fue proclamado doctor por el Papa Bonifacio VII en 1298 por cómo consideró el cristianismo y su accionar fueron los atributos que le han convertido en uno de los más grandes sabios de la Iglesia católica y en el mundo de la filosofía, hasta el punto de lograr que no sean pocos los que consideran a San Agustín el último hombre antiguo y el primer hombre moderno. El amor es, por tanto, el elemento central de la ética agustiniana. ¿Y cuál es su máxima expresión? La caridad. No es de extrañar, por lo tanto, que una de las citas más famosas de nuestro protagonista sea: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, nada más que amor serán tus frutos. Ética. Del mismo modo que existe una luz natural que ilumina nuestro conocimiento, Agustín también considera que los hombres tenemos grabada en nuestra alma una conciencia moral, la ley divina a la que todo está sometido y cuyos imperativos constituyen la ley natural. Es en nuestra alma, dentro de nosotros mismos, donde podemos encontrar nuestro código moral. Sin embargo, pese a lo que podría pensarse, no basta con que conozcamos las leyes o los principios que las rigen. Es necesario que las queramos, lo cual convierte la cuestión en un problema de voluntad, y es de este modo como lo enfoca San Agustín. ¿Cuál es el elemento activo que determina nuestra voluntad? Nuestro querer, el amor. Este es el motor que mueve nuestra alma. Política. Como en el caso de la ética, también están sujetas a Dios para San Agustín. Él vivió en unos tiempos muy convulsos que llevaron a muchos ciudadanos de creencias paganas a culpar de todo ello al cristianismo, como castigo al abandono de los antiguos dioses en favor a la doctrina de Jesucristo, que ya había calado hondamente en la sociedad romana. Para combatir estas ideas, Agustín se enfrasca en la que sería su gran obra, La ciudad de Dios, un libro apologético defendiendo racional e históricamente los dogmas cristianos, que se convertiría en la primera obra de filosofía de la historia, pues hace de la misma la historia el escenario de la libertad humana en su lucha continua del bien con el mal, o como explica en el texto, la lucha entre el reino de Dios y el reino terrenal. Dios y el alma. San Agustín fue el primero en unir la doctrina cristiana al pensamiento filosófico de Platón. Dios y alma son las dos grandes ramas del pensamiento agustiniano. Por un lado Dios y por el otro lado el alma. Dos grandes conceptos que fue capaz de enlazar con las enseñanzas de los neoplatónicos Plotino y Porfirio, hasta darle a sus teorías un enfoque nuevo, que seguirá vigente hasta el medievo. El platonismo tuvo un gran peso en la ciudad de San Agustín. Para él, la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Dios creó todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas son modelos pensados por Dios para dar forma a dichas cosas. Después tenemos la razón y fe. La razón y fe son dos elementos que San Agustín vincula de manera inseparable. Existe la razón en la fe y fe en la razón. Ambas, lo mismo que el conocimiento, tienen un camino con el mismo destino, Dios. Y según el sabio, este camino pasa directamente por el interior del ser humano, por su propia alma.
La fe es la clave en el pensamiento converso de la filosofía agustiniana. La fe que no requiere justificación externa para explicarse. Es el fundamento de la razón, tal y como explica Confesiones. Fue la inspiración divina la que condujo a él mismo la fe, y en esta puso fin a largos años de dudas y búsqueda infructuosa de la verdad.